Hola a todos, hoy vamos a resolver el siguiente circuito. El siguiente problema de máquinas eléctricas nos dice: dado los parámetros del sistema equivalente fase neutro referidos al primario alta tensión de un transformador reductor, y estos serían los parámetros, nos dan la potencia nominal, la relación de voltaje, el tipo de conexión, la RCC, la XCC, la RDC y la XNU, ¿vale? Nos dan el número, ¿vale? Yo no lo apunto porque voy a dejar casi todo indicado, a menos que la expresión quedara muy compleja y pues entonces sí que me interesa obtener el número. Vale, en primer caso nos piden calcular el número de espiras y la resistencia aproximada de un arrollamiento del secundario, sabiendo que una bobina del primario tiene 12.000 espiras, ¿vale? Bien. Me pongo por aquí las fórmulas porque aún no me las sé de memoria. A ver si eso es así. Sí, bien, sabemos, para el apartado A nos dan N1 como dato y nos piden N2. Veamos, ¿qué pasa aquí? Nosotros sabemos que RT es la relación, es esta relación de aquí, los 219 kilovoltios, ¿vale? Es U sub 1 de línea entre U sub 2 de línea, que son estas tensiones de aquí, ¿vale? Por cierto, muy importante, en todos los problemas generalmente se suelen dar valores de línea excepto las potencias que son potencias totales, ¿vale? O sea, estos valores serían de línea y este sería, que es una potencia, sería un valor total. Bien. Ahora, la tensión que tenemos en el primario es de una conexión tipo estrella, ¿no? Bien. Pues vamos a pasarlo a, bueno, antes de nada decir que N1 entre N2 es U sub 1 de fase entre U sub 2 de fase. Entonces tenemos que pasar estas tensiones de línea a tensiones de fase. ¿Cómo? Bueno, vamos primero con lo fácil. La tensión de línea de una conexión en triángulo, que es la del caso 2. ¿Por qué es la del caso 2? Bueno, caso 2 no, la del lodo 2. ¿Por qué? Pues porque nos dicen que es reductor, o sea, vamos de más potencia a menos, en donde esto sería el primario, esto es secundario, y pues coincide, ¿no? El primario de alta tensión, el primario de alta tensión, conexión triángulo, y el menor con una minúscula, la menor tensión siempre es con minúscula y la mayor con mayúscula. Es una conexión en triángulo, pues es una D, ¿vale? Entonces en triángulo las tensiones de línea y fase son la misma, o sea, aquí tendríamos que poner U2 de fase, porque son iguales. ¿Y qué le pasa en el triángulo? Pues que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. O sea, aquí raíz de 3, esto me ha salido un churro, raíz de 3, U sub 1 de fase. Recordar, son iguales porque es triángulo, esto es por raíz de 3 porque es estrella. Vale. Entonces, como he dicho antes, U sub 1 de F entre U sub 2 de F es N1 entre N2, y por lo tanto, si sustituyo, pero con cuidado, esto me quedaría que me pedía N2, ¿sí, no? Pues me quedaría que N2 es igual a raíz de 3 N1 entre RT. RT es este cociente de aquí, 230 entre 19. Ambos son en kilovoltios, aunque me daría igual que fueran en voltios, ya que kilovoltio entre kilovoltio se anularían, lo mismo que voltio entre voltio, ¿no? Realmente solo importa este cociente. Vale. Pues de ahí ya saldría ese valor que tengo apuntado que tiene que dar unos 1717 espiras, recordando, ¿vale? Que las espiras del lado 1 eran 12.000. Bien, y ahora nos piden la conexión, perdón, el número, a ver si lo tengo aquí a punto del enunciado, sí. La resistencia aproximada de un arrollamiento al secundario. ¿Vale? Vamos a ello. Nos piden R2. ¿No? Sí, nos piden R2, ¿vale? Esta es nuestra incógnita. Bien, ahora, yo sé que esto es una fórmula, ¿vale? RCC es R1 más R'2. Ahora voy a dibujaros el circuito para que entendáis lo que es todo realmente, porque es fundamental tener claro la imagen del circuito, ¿vale? RCC es R1 más R'2. Ahora mismo no tengo ningún dato para saber cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, ¿qué se hace? Se aproxima y se supone que los dos valores son iguales. Que no es una aproximación muy mala en la mayor parte de los casos. O sea, supongo, como que calcula R2, que
R1 es igual a R'2 y entonces me quedaría que R'2 es RCC entre 2, ¿no? Porque estos se sumarían y que aquí iría 2R'2 igual a RCC, entonces ese 2 pasa abajo dividiendo. ¿Bien? Vale. Ahora, por otro lado, quiero calcular R2, no R'2. R'2 es la resistencia haciéndole en el circuito equivalente, ¿vale? Pero yo quiero la resistencia real. Si me piden R'2, simplemente aquí habría como el anuncio, no necesitaría nada más. Pero me piden R2. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues tengo que saber dos cosas. Lo primero, se me han caído los cascos. Lo primero es que, a ver si lo digo bien. A ver si lo digo bien. R2 es conexión triángulo y R'2 es conexión estrella. ¿Por qué? Porque el circuito equivalente siempre está en estrella, en cualquiera de los dos lados, ¿vale? Entonces, yo sé que R'2 en forma de triángulo, vamos a ponerle aquí un triángulo, sería 3 veces R'2 en forma de estrella. Esto sería aquí forma de estrella, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Esto también es una fórmula. Esto sale fórmula, esto sale fórmula. Todo lo que he puesto ahora son fórmulas. No he hecho ninguna cosa que sea de pensar. Son puras fórmulas lo que yo por ahora. Esto es fórmula y todo, ¿vale? Lo único que es de pensar más es decir que vamos a aproximar esto que son iguales, ¿vale? Y ahora me quedaría calcular R2. Y otra fórmula que también tenemos que sabernos es que ya sea R, L o lo que sea, una Z' siempre es Z por RT al cuadrado. Entonces, yo ya aquí, esta va a ser mi R en triángulo, esta va a ser mi R' en triángulo, pues yo ya sé que será esto entre RT cuadrado, o sea, R'2 en triángulo será, R2 en triángulo será igual a 3 veces esto, que os recuerdo que era esto, RCC entre 2 por RT al cuadrado. ¿Vale? Y con esto ya tendría el valor que, suponiendo un RCC de 588 miliohmios, da un valor de R2 de 6,02 miliohmios, ¿vale? Muy importante. Vale, y ahora os voy a dibujar cómo realmente es el circuito de dos maneras, ¿vale? Esto creo que quedó bastante claro, es pura fórmula, no tiene más misterio. Por siguientes apartados sí que me interesa más que se sepa cómo es el circuito. Vale, porque creo que puede ayudar mucho saber cómo es el circuito equivalente. El circuito equivalente puede ir dado de dos formas. O bien esta, aquí va la tensión, aquí tenemos R1, aquí tendríamos X1, la nomenclatura puede cambiar un poco según el sitio, ¿no? Pero vamos, no, más o menos sería algo así. Me ha salido un poco churro esto, esperar, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, vale. Esto sería R de F, esto sería X nu, aquí iría R2, aquí iría X2 y ahí iría la caída 2. U sub 2, sí, U sub 2, ¿vale? U sub 2 prima sería, ¿vale? Bien. ¿Vale? Ahora bien, otra forma es, como en este caso, por ejemplo, tenemos R1, X1, R2, X2, sino que tenemos RCC, XCC, y es una aproximación que también... Todo está aproximativo, ¿vale? Ya estamos haciendo una aproximación al hacer un circuito equivalente, pues ¿por qué no otra más? Y otra forma es hacerlo así. Ponerlo... Uy, se me ha ido un poco. Ponerlo así. Aquí RCC y aquí la X, perdón, la XCC. Vale, es agrupar los términos en un solo lado, no tiene más misterio, ¿vale? Entonces ahora en el apartado B nos pide, utilizando el circuito equivalente aproximado, este de aquí,
calcular el valor de las tensiones y corrientes en el transformador cuando trabaja a mitad de plena carga y con factor de potencia 0,85 inductivo. Para simplificar los cálculos, considérese que la impedancia de carga es constante y se calcula la tensión asignada. Vale. La carga sería lo que iría aquí, ¿vale? Bien. Como podéis ver, realmente, si estamos a mitad de carga, todo va a ser aproximadamente la mitad, pero no sabemos exactamente cuánto. Entonces, es muy importante tener claro que esto no deja de ser un circuito, que se puede aplicar la ley de Kirchhoff todo el rato, ¿vale? Y una aproximación que vamos a hacer es que, y esto lo vamos a comprar que es verdad, ¿vale? A ver, se podría hacer cálculo iterativo, no nos interesa. Vamos a suponer que esto de aquí va a absorber una tensión muy pequeña en comparación con la tensión que va a absorber esto. O sea, que podemos aproximar que la tensión que circule por aquí será la misma que circule por aquí. La misma cantidad de tensión, ¿no? Porque esto está en paralelo, por lo tanto es la misma, y aquí se perdería un poco de tensión. Pues supongamos que es tan pequeña que podemos despreciarla frente a la que se absorbe. Y luego vamos a ver, hice yo el cálculo una vez, que en este caso la carga aproximadamente era el 95% de la tensión. Vamos, de 95% a 100 es un error bastante aceptable. Recordando que estamos en un cálculo aproximado. Bien. Entonces, si queremos calcular la z de carga, tendríamos que calcular hay varias formas, pero bueno, no hay muchas en este caso porque tenemos pocos datos, ¿no? Pero sería ¿qué potencia absorberá por aquí? Pues suponemos que absorbe toda la potencia, ¿no? Es un circuito de estos que en teoría absorbe toda la potencia. Vale, entonces aquí tendríamos la potencia, que sería la mitad, ¿no?, de la nominal, porque dicen que trabajamos a mitad de carga. O sea, tendríamos que la potencia nominal entre 2 tiene que ser igual a, como ya sabéis, ¿no?, una potencia es igual a tensión al cuadrado entre la impedancia. Bien, es igual a U cuadrado entre Z. Y ahora la pregunta es, ¿qué U es esa ley? Pues esa U sería... bueno, no, miento. Aquí falta un por 3. Porque esto sería U de fase, ¿no? Vale. Claro, recordar la potencia es... la potencia, que esta es total, es 3 veces la potencia de fase, ¿no? Bien, entonces la tensión sería la de fase, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta tensión de fase es la de aquí. Y esta habíamos dicho que era 230 entre raíz de 3. Porque esta es la de línea y como esto está en estrella, pues hay que ir entre raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si pongo un raíz de 3 aquí al cuadrado, este 3 se me va a simplificar y me va a quedar U cuadrado de línea entre la Z de carga. Z de carga y Z de carga. ¿Vale? Entonces, esta U de línea 230 kilovoltios, muy importante, este kilovoltios se aplica a los dos. Y entonces de aquí puedo sacar la Z de C, ¿vale? Despejando. Pero eso sería el módulo simplemente. Pero la pregunta es, ¿y qué ángulo tiene? Porque claro, estamos trabajando en alterna, nos interesa saber muchísimo el ángulo para las pérdidas y todo eso. Pues el ángulo viene dado por la FDP que nos han dicho, nos decían, se tiene un factor de potencia 0,85 inductivo, pues eso implica que tenemos un ángulo de 31,8 y el signo nos lo da la palabra inductivo. Por ser inductivo el ángulo es positivo, ¿vale? Si hacemos el cálculo, en este caso pues queda un valor de 350 y como hemos dicho 31,8 grados, ¿vale? Muy importante si estoy bien hablando de grados o de radianes. Y ahora entonces me pedían calcular tensiones y corrientes, ¿no? Pues ahora ya es resolver un circuito sin más. Esta tensión es I'2, ¿vale? La calculamos como un circuito normal. I'2, ¿qué tensión? Pues sería I'2, ¿no?, es igual a la tensión total, que es esta de aquí, ¿no? U entre la suma de todas las zetas. Siendo z esta y la z que acabamos de calcular.
Esto lo podéis agrupar en la ZCC, que la ZCC es pues el módulo de esto con su ángulo. Recordad siempre poner los ángulos, muy importante, ¿vale? Y faltaría saber cuál es el ángulo de la tensión, pero suponemos que es 0 y no es ningún problema. Solo podemos suponer una vez en todo el circuito el ángulo de algo, ¿vale? Es decir, a ver si digo bien, el ángulo de las impedancias está ya determinado, ya sea por el factor de potencia, por la relación entre RC y XDC o por la relación de cada cosa. Pero las tensiones e intensidades las podemos determinar nosotros mismos como queramos. Entonces simplemente decimos, vale, pues voy a tomar como referencia esta tensión con un 0 de ángulo y a partir de ella calculo el resto de ángulo, ¿vale? Es una referencia. Podría haberle puesto otra referencia, 90, pero si le pongo 90, pues este cálculo se me complica un poquito, vamos, se me complica en el sentido de que no es tan directo el resultado, pero tampoco tiene mucho misterio. Con la calculadora es todo igual. Entonces hacemos aquí la suma, os recomiendo usar la calculadora, ¿vale? Porque la suma de esta C, que sería esta Z de C, con estas Z de aquí, no es una suma directa, es decir, hay que pasarlo al plano de A más beta J, sumarlo, hacer el módulo, el ángulo, por eso es mejor usar calculadora, ¿vale? Entonces aquí yo sacaría I'2, pero me piden la tensión en el transformador, ¿vale? No me piden la del circuito equivalente, sino la del transformador, o sea, sin la prima, igual que antes. Y en este caso esta también es otra fórmula, que es que I2 es igual a I'2 por RT, ¿vale? Esto es fórmula también, esto tiene más misterio. Multiplicas por RT, que las calculo al principio del ejercicio y ya lo tienes. Ya tienes el valor de I2. Ahora, nos pedirían calcular, pues, a ver si digo bien, bueno, vamos a quitar esto lo primero, ¿vale? Esto ya sería el cálculo de la intensidad 2 que circula por aquí, el cálculo de esta intensidad que se suele llamar I sub 0 también es muy fácil, porque tiene más misterio que coger la tensión esta, que es la que circula por aquí, ¿no? Coger esta tensión, calculas la intensidad, ya sabéis que la intensidad es la Z de todo esto entre la tensión, recordar siempre con ángulo, ¿vale? Y luego esta de aquí es Kirchhoff, esta de aquí que es I sub 1 es I sub 0 más I'2. Y último misterio, ya el cálculo de intensidad lo hemos hecho perfectamente. Solo nos faltaría calcular, hacer el cálculo de, a ver si lo digo bien, el cálculo de, joder, se me ha ido, del cálculo de tensiones. Vale. Entonces, por cierto, una manera de ver si está bien es fijándolos en el módulo de lo que de I sub 1. Y es que el módulo de esto, solo el módulo, ¿vale? El ángulo no podemos saberlo. El módulo tiene que ser I sub 1 tiene que ser aproximadamente igual a la intensidad nominal en el lado 1 partido 2, porque como es a mitad de carga, pues las intensidades serán justo la mitad, aproximadamente la mitad, ¿vale? Idealmente la mitad, pero aproximadamente tal. Y si nos da más o menos la mitad es que vamos por buen camino. Ese es un ejercicio muy bueno para comprobarlo. También se puede hacer con esto de aquí, ¿vale? Con la I'2. Vale, y ahora queremos calcular, por ejemplo, la tensión que va por aquí, ¿no? Porque hemos hecho al principio la aproximación de que esto no absorbe, pero realmente ahora sí que absorbe, ya siendo de intensidad, pues tenemos que hacer el cálculo aproximado de cuánto es. Porque esto absorbe un poquito y nos pide la de aquí. Pues esta tensión, 3/4 de lo mismo. Realmente, teniendo un circuito claro, es Kirchhoff, la mayor parte de las veces es Kirchhoff, y sabes un poco la fórmula. Pues esta tensión será la Z de la carga, que la voy a dibujar aquí por cierto, esto es Z de C, esto sería la Z de la carga por I'2. Y si queremos la U2, pues tenemos que hacer otra vez el cambio. Pero recordando que estamos en... a
A eso digo yo. Recordando que estamos en estrella y que por lo tanto tenemos que incluir el raíz de 2. O sea, u de 2 será raíz de 3 veces u de 2' entre rt. ¿Vale? Este r de 3 sale por lo de estrella y triángulo que mencionábamos antes y este rt es de fórmula, ¿vale? Entonces, esto me saltó tal vez un poco el paso, pero vamos, no tiene mucho más misterio. Obviando el raíz de 3, que depende del caso en el que estemos, esto siempre se cumplirá, ¿vale? U2 es igual a U'2 entre RT. Y luego, en este caso que es conexión estrella-triángulo, tenemos que añadir un raíz de 3 ahí arriba, ¿vale? Y con esto ya tendríamos el circuito prácticamente ya tendríamos todos los valores. Porque, sí, no, ya están todos, no me falta ninguno, ¿no? Sí, no me falta ninguno. Pues ya estaría. Y ahora, el siguiente apartado nos pide calcular la caída de tensión en las condiciones del apartado anterior. Calcular la caída de tensión, el rendimiento, las condiciones de funcionamiento del apartado anterior, ¿vale? La caída de tensión, lo mismo, 3 por lo mismo, es fórmula, no tiene más misterio. Una fórmula que dice así. Voy a borrar ya todo, porque el circuito ya no lo voy a usar más, pero eso, tener muy claro siempre el circuito, porque teniendo claro el circuito, el problema se resuelve bastante fácil. Vale, si veis que chasco de vez en cuando es para que se mantenga bien enfocada la cámara. Nos piden la caída de tensión. La caída de tensión es la tensión, bueno, en este caso en el lado secundario, ¿vale? La tensión nominal en el lado secundario menos la tensión actual en el otro lado. Todo esto entre la tensión nominal y todo esto por 100, ¿vale? Particularmente en este caso la tensión en el lado nos salía unos 18,48, la tensión nominal es de 19, ¿no? Como podéis ver. Y pues te da un error una caída de tensión de 2,74%. Muy importante que cuando operéis aquí esto y esto sean del mismo tipo. Las dos líneas, las dos fases, lo que sea. Pero del mismo tipo, ¿vale? Eso es muy muy importante. Y luego, el rendimiento se define siempre como la potencia en el lado de baja tensión entre la potencia en el lado de alta tensión, ¿vale? Entonces esto sería... puedo hacer la potencia puede ser de fase, de línea, realmente me va a dar igual porque se me van a simplificar siempre los valores, ¿sabes? Si pongo aquí, si esta la pongo de fase y esta también, vale, pues será eso. Y si la pongo de fase y de línea, no, total y de fase. Si estas serían de fase, para tenerlas todas tengo que multiplicar arriba y abajo por un 3, pues el 3 se me simplifica, ¿vale? Entonces esto me quedaría, en este lado de arriba sería U'2 y '2 entre U'1' y sub'1, esto me he equivocado, U'1 y sub'1. Vale, y ya estaría, pues no, ¿por qué? Porque esta potencia es potencia activa, el rendimiento siempre es con potencia activa. Entonces, aquí me falta poner, porque esto de aquí, ¿qué es? Esto es la potencia nominal. Recordar que siempre que no haya un coseno, un seno es potencia aparente. Hoy estoy espeso, es la potencia aparente. Entonces, esto faltaría el coseno de esta de aquí, que era 0,80 y... bueno, el ángulo era 31,8. Y luego el coseno de aquí, pues lo hemos calculado antes, porque como este es 0 y este daba una de menos 34,8, pues es el ángulo de 34,8, ¿vale? Si no sabéis cómo calcular este ángulo teniendo estas tensiones y intensidades ya con módulo y ángulo, el ángulo que va ahí es el ángulo de la tensión menos el ángulo de la intensidad. Este ángulo, os recuerdo que habíamos dicho que era 0, pues aquí va un 0. Y este ángulo os he dicho que, esto me tenéis que creer, pero lo podéis calcular, que da aproximadamente menos 34,8. Pues 0 menos 34,8 da 34,8. Esto va
aquí, ¿vale? Luego el siguiente apartado es hacer un balance de potencia, recordad, y solo voy a recordar las fórmulas porque no tiene mucho misterio, es ir operando en cada lado. Y es este balance, potencia 1 es potencia 2 más la potencia del hierro más la potencia del cobre, y lo mismo con las Q. Entonces potencia activa, esto potencia reactiva, es igual a Q2 más la Q del hierro, lo pone así en nomenclatura tradicional, bueno, lo pone medio medio, y lo pone más bien así. Realmente da un poco igual, ¿vale? Es cuestión de nomenclatura, pero por seguir un poco lo que viene. Entonces, si vamos por partes, esta presión de hierro, esta presión no pérdida, esta potencia del hierro sería la de esta parte. Acordaros que teníamos aquí R de C, pues se refería a la potencia que absorbe esto. La del cobre se refería a RCC, y lo mismo con estas. Q sub nu se refiere a la X nu que había aquí, y la QCC se refiere a XCC, ¿vale? Y entonces no tendría más misterio. Ahora vamos al último, que realmente no es algo muy abstracto, que a mucha gente le cuesta verlo y a otra le parece súper fácil y le parece raro que la gente no lo vea. Pero vamos, ya eso va un poco en cada persona, no significa que sea ni más tonto ni más listo, simplemente ni siquiera tiene que ver con la perspectiva ni con la visión espacial ni nada, es una cosa que alguna gente ve y otra no. Te pide dibujar, a ver cómo lo pide exactamente. Justificar y dibujar cómo será la conexión eléctrica en desarrollamiento de primario y secundario, así como su conexión a la red de alta tensión y baja tensión. Vamos, que dibuja lo del índice horario, que os recuerdo que es IN de 11, por si no se ve bien, ¿vale? Pues lo primero es dibujar una conexión en estrella de la forma que tú quieras. La más básica es ir en orden. Esto de aquí sería, hay gente que pone el neutro fuera, pero vamos, valdría igual ponerlo aquí en medio, neutro, ¿vale? Esto sería A, esto sería A', B, B', C, C'. Si pongo esto al revés, en vez de poner aquí A y aquí A', pongo aquí A' y aquí A, seguramente seguramente no me va a dar diferente a haciéndolo así. ¿Está mal? No, los dos están bien, la cosa es como pongas esto, ¿vale? Es lo que a mucha gente le cuesta. Puede estar bien de muchas formas, ¿vale? Entonces ahora hago una conexión en estrella con esto. Esto sería A', B', B, y ahora C' y C, ¿vale? Entonces ahora yo tengo que dibujar un triángulo con estos tres lados, ¿vale? Tengo que separarlos y dibujar un triángulo, ¿vale? Tendría por aquí el A', por aquí el B', y por aquí el C', ¿vale? Realmente puedo dibujar, si os dais cuenta, dos tipos de triángulos, ¿vale? Esto es ensayo y error. Una vez que tienes mucha práctica ya te puedes dar cuenta de cómo, de cuál de los dos triángulos es el bueno antes de tener que hacerlo. Pero voy a hacer yo ya directamente el que es el bueno, ¿vale? Entonces voy a intentar no borrar lo que he separado, ¿vale? Con estos tres tengo que hacer el triángulo, ¿vale? Una opción sería este aquí y este aquí, ya tengo este triángulo así, y otra opción es este aquí abajo y tengo un triángulo para allá. La opción buena es la del triángulo para allá, entonces sería A', B', B, y aquí C, C'. Si ahora yo pongo, había considerado este de aquí, lo había puesto aquí, ¿no? No me sale palabra. Si pongo aquí, superpongo como había dibujado la conexión estrella y tomo esto con el 0, ahora tengo que ir desde el A, que os recuerdo que era A', ¿vale? Pues entonces tengo que hacer ver el ángulo que hay desde aquí hasta el otro A, que está aquí, ¿no? Pues siempre a derechas, ¿vale? Sería hasta aquí, que si esto medimos el ángulo o lo superponemos con un reloj que vaya de 0 a 12,
bueno, el reloj típico, ¿no? 12, 1, nos damos cuenta que es un ángulo de 330 que se corresponde con el índice horario 11, que es justo el que nos tenía que dar, ¿vale? Pues entonces ya con esto ya sabemos cómo están dibujadas y podemos hacer la configuración, que sería de este estilo. Sería una conexión tal que así. En base a lo que hemos dibujado, ¿vale? Esto sería A, esto sería A'. Ahora, esto iría aquí. B', B, esto iría aquí. Joder, qué mal me está saliendo y encima se me está cayendo el roto. C', esto sería C, y esto conectaría por aquí con esto, ¿vale? Y ahora entonces de cada uno de estos tendríamos las conexiones, ¿vale? Vale, vamos entonces a numerarlas. Esta vamos a decir que es L1, esta L2 y esta L3, ¿vale? Y ahora pues entonces, poniéndolas iguales, ¿no? Esto sería L1, esto sería L2 y esto sería L3. Recordando que la B' estaba, en el dibujo que hemos hecho, el B' estaba con el A, y aquí os dais cuenta de que el A está con el L1. Pues es el B', porque es el que está disponible acá abajo, ¿no? Es el B' el que va a ir para acá. Ahora, el L2 está conectado con el B, y que está conectado con el... que está... ¿Lo he dibujado algo mal? He dibujado algo mal, ¿no? Sí. Vale, esto no es así, ya decía yo que me está sonando algo raro. Esto es así. Ahora sí. Vale. Ahora, que está conectado con el B, está conectado el C', pues el C' va al L2. Y por último, el C está conectado con el L3. Que está conectado con el C, el A', pues el A' va al L3, ¿vale? Y esta sería la conexión, me ha quedado un poco feo, pero bueno, esta sería la conexión de nuestro transformador. Y hasta aquí estaría todo el problema, ¿vale? Es un problema, no voy a decir que básico, pero me parece muy bueno para empezar.